programación quieres aprender a utilizar el framework Django para la construcción de APIs, pero utilizando la arquitectura DD, pues estás en el lugar indicado. El día de hoy te mostraré de manera general cómo implementar esta plantilla dentro de tus proyectos. En primera instancia, hemos creado un pequeño curso. Tenemos creado métodos para mostrar datos, obtener un dato específico o a su vez crear. En este caso tenemos el ejemplo, cómo poder enviar la información hacia Cellphone, ¿no? En este caso vamos a definir. En primera instancia, creamos una carpeta, un template, o pueden renombrarlo. Este archivo, recuerden que este archivo va a estar en mi repositorio de GitHub, o a su vez, si quieren conocer a más detalle cómo fue construida esta plantilla, les das junto en la descripción el enlace al siguiente video, ¿no? Ahí damos a conocer el paso a paso de la construcción de esta plantilla. En tal caso, creamos un ambiente virtual para este proyecto. Para ello es necesario tener instalado Python dentro de nuestra máquina y tener instaladas todas estas librerías con las que se vamos a utilizar, ¿no? Vamos a utilizar Postgres como base de datos en este caso, donde configuramos dentro de nuestro archivo settings a través de ambientes, a través del environment. Entonces iniciamos. Lo primero que habíamos definido la arquitectura es a través de los distintos archivos, es el módulo y el share. Dentro del share va a tener todos nuestros archivos compartidos, como su nombre lo indica. Dentro de utils hemos definido los mensajes, la paginación y el apartado de response, cómo se debe responder de manera estandarizada hacia el front. En mensaje hemos definido dos apartados, cuando los mensajes sean correctos, cuando sean erróneos en relación al curso, ¿no? En caso de create, podemos tener un mensaje personalizado, donde pasemos por parámetro una variable, un nombre en este caso, para que sea más dinámico, ¿no? El mismo principio tanto en los mensajes de error como en los mensajes de éxito. Dentro de paginación tenemos dos apartados, hemos definido las entidades y los utils. Dentro de las entidades, básicamente es definir la entidad que va a tener la paginación, ¿no? Vamos a trabajar con la página actual, la cantidad de contenido que tiene la página, el tamaño de página y finalmente el total de contenidos. En tal sentido, también hemos creado una función, un método que permite convertir a diccionario para trabajar de mejor manera dentro del proyecto. Dentro de utils básicamente es ya trabajar directamente con la paginación, donde hacemos los cálculos correspondientes para que esto a su vez devuelva hacia el front, ¿no? Entonces, en este caso hemos recibido por parámetros de atributos el page size y el total item, ¿no? Dentro de response básicamente tenemos dos apartados, el data y el API. En relación al API es como nosotros respondemos hacia el front, es decir, la estructura de data y meta. Recordemos que esta data va a ser genérico, por lo que vamos a pasar por parámetro que hayamos definido. Recordemos que estos son archivos que se van a utilizar en diferentes módulos o en diferentes carpetas. Entonces definimos el estándar cuando sea correcto y cuando sea erróneo, es decir, estamos definiendo el apartado de respuesta, ¿no? Tenemos el data y el meta, ¿no? Cuando sean archivos para leer toda la información que nos devuelve un array de objetos, y cuando sea un archivo específico que simplemente mantiene estas dos estructuras, es decir, los dos apartados. Regresando, tenemos el otro apartado que es el response data, es decir, definir la estructura de respuesta. Toda respuesta, cuando quiero consultar la información, todos los registros, siempre va a tener la data y la paginación. En este caso, la paginación va a ser de tipo entidad paginación que habíamos definido y que contiene todos esos atributos, ¿no? Y el otro apartado básicamente es la data, es decir, que va a ser una lista genérica, pues al ser un recurso compartido vamos a utilizar muchas entidades que vamos a necesitar pasar y accederlos a cada uno de los atributos, ¿no? En ese apartado del shell. Una vez configurado el shell, iniciamos al siguiente apartado que es módulos. Aquí podemos ir agregando diferentes módulos, por ejemplo out, producto, entre otros, ¿no? Entonces vamos definiendo todos los apartados. Hemos creado una plantilla base que pueden utilizarlo, denominada publicación, y a su vez esta plantilla también lo utilizaremos para los demás cursos tutoriales. Entonces dentro de publicación hemos creado la estructura básica con Django, donde tenemos los apartados principales del framework y a su vez nuestros archivos. Los archivos principales del framework tenemos las migraciones, tenemos el admin, el app.p y el test. El app.py básicamente es el archivo de conexión contra nuestro framework, es decir que este archivo pertenece al proyecto como tal.
Entonces, iniciamos con la arquitectura. Dentro de Domain hemos definido tres apartados, el Entity, el repositorio y el Value. En Entity hemos definido las entidades con las que se va a trabajar. En este caso, modo ejemplo, habíamos utilizado dos, el ID y el Title. Y a su vez también los convertimos hacia un diccionario, con el fin de manejar de mejor manera dentro del proyecto. Dentro del repositorio hemos definido los métodos con los que se va a trabajar. En este caso, a modo de ejemplo, habíamos trabajado con tres, ¿no? Donde recibimos por parámetro el page y el page size. Y a su vez también ya instanciamos la clase o el método que habíamos utilizado dentro o definido dentro de response data, que es el all response. Entonces, donde este all response va a tener el data y la paginación como tal, ¿no? Pero que se reciba como parámetro algo genérico. Entonces, como genérico estamos pasando el post entity con las entidades que habíamos definido. Y así sucesivamente, ¿no? Cuando sea un get, pues, solo nos va a devolver los atributos de, de esta entidad. Y cuando se create necesitamos pasar y a su vez devolver, ¿no? Para los demás métodos también podemos ir aumentando en ese sentido. Posteriormente ya pasamos al value. En el value vamos a definir la estructura de comportamiento de nuestros datos, es decir, cómo se va a mantener la integridad. En este caso, modo de ejemplo, habíamos capitalizado el título, por lo que en el post value recibimos por parámetro todas las entidades. Para estar más seguros, los reestructuramos para nuestra entidad, que es el post entity, y poder trabajar de mejor manera, ¿no? Dentro de ellos accedemos a cada una de las entidades y a los métodos. Por ejemplo, en el title le habíamos dicho que todos los títulos que vengan, tanto actualizar como editar, crear, básicamente van a tener esta estructura, ¿no? Entonces aquí básicamente estamos definiendo toda la información. Podemos seguir creando más atributos. Obviamente debemos definir el entity para tener la estructura correcta y a su vez aquí podemos ir agregando más métodos como tal. Posterior pasamos a la siguiente capa, que es la aplicación. Dentro del caso de uso, específicamente definimos el post use case. Aquí recordemos que debemos tener la misma estructura que habíamos definido en el post repositorio que está dentro del dominio. Entonces, al igual que eso, hemos instanciado el repositorio que está dentro del dominio y hemos trabajado, ¿no? Recordemos que en el caso de user vamos a hacer toda la lógica. En caso de que queremos acceder a otro atributo o otro, simplemente vamos a interaccionar aquí, ¿no? Entonces, en este sentido vamos a trabajar. Entonces, aquí estamos instanciando y a su vez ya estamos conectando con nuestro repositorio, que es lo que se pretende, ¿no? Adicional, dentro del caso de uso también hemos instanciado el post value. Recordemos que habíamos dicho que este post value básicamente va a ser el encargado previo de transformar o mantener la integridad de los datos o mantener la estructura y a su vez esto guardarlo en la base de datos como tal, ¿no? Por ende estamos, antes de enviar al create, simplemente estamos pasando al post value y ese post value me devuelve una nueva estructura y eso lo mandamos a guardar como tal, ¿no? Esto lo podemos hacer tanto en el create como en el update. Posterior a ello, que habíamos definido ya nuestro caso de uso, pasamos al siguiente módulo que es la infraestructura. Dentro de infraestructura trabajamos con cuatro archivos. El primero, el modelo. Dentro del modelo básicamente definimos la estructura del modelo de nuestro proyecto, es decir, nuestra tabla. En este caso habíamos definido que la ID es autoincrementable y finalmente el title debe contener un máximo de 25 caracteres. Pueden aumentarlo a 100 dependiendo de las necesidades. En relación a la meta, básicamente es definir atributos como no dice meta o extras hacia este modelo. Por ejemplo, la base de datos, la tabla se va a llamar tbpus, el archivo name es el pus y el plural es location. Adicionalmente también se agregó el apartado de orden con el fin de ordenar dependiendo a los atributos, en este caso por ID, o si no también pueden hacerlo por title, dependiendo de las necesidades. Finalmente, como atributo principal también nos dice que debemos devolver un str. En este caso lo habíamos definido por el title que nos devuelva, ¿no? Otro apartado es el repositorio. Dentro del repositorio, antes de ingresar al repositorio, que es netamente ya para la conexión o el manejo con la base de datos, pasamos a los utils. Habíamos definido dos archivos dentro del serializer, habíamos definido utilizar netamente ya lo que es el REST Framework con el fin de poder acceder a nuestros modelos, a nuestros atributos del modelo que habíamos definido. En este caso, ¿no? Es decir, de esta estructura. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos accediendo a todos los atributos de este modelo a través de la sintaxis all. Posterior a ella, dentro del repositorio, de igual forma habíamos instanciado tanto a la entidad como al repositorio del domain. De igual forma el post modelo con el que vamos a interactuar con la base de datos. Y finalmente los post serializer que están en util, ¿no? Que acabamos de visualizar. Adicional tenemos los demás archivos. Siguiendo la misma estructura, instanciamos
nuestro post repositorio dentro de nuestra clase como tal, pues vamos a seguir la misma estructura, el get all, el get by ID, el create, y a su vez que nos devuelvan la misma, el all response cuando obtengamos toda la información, el post entity cuando solo queramos regresar un diccionario, y así mismo para el create, ¿no? Entonces aquí básicamente hacemos la conversión, que es acceder a toda la información, pero a través de una paginación, que es la que se define acá, cómo se está trabajando. Una vez que lo hacemos, básicamente es a través de un for recorrer todos esos datos, y esos datos que vienen de manera individual, se podría mencionar, los convierta a nuestra entidad que habíamos definido. Una vez que hacemos todo este proceso, simplemente pasamos al all response, donde tenemos dos apartados, el data y paginación. Entonces estamos pasando el data, que es lo que habíamos configurado, y la paginación, básicamente todo lo que corresponde a paginación y útiles, que también habíamos definido, como es la página, el tamaño de la página, y finalmente la cantidad que corresponde a los total items, es decir, la cantidad de registros existentes en la base de datos como tal, ¿no? Y así vamos trabajando. De igual forma para el get, lo filtramos por la ID en caso de que no existe retorno no, caso contrario que nos reestructure a nuestra entidad, tanto para filtrar la información por un ID específico como para el create, ¿no? La única diferencia son los métodos que interactúan, unos para filtrar y otros para el actualizar. Posteriormente pasamos a los recursos. Dentro del recurso tenemos dos apartados, el controller y el service. Dentro del service básicamente es la conexión entre la base de datos y el caso de uso. Vamos al controlador y aquí básicamente empezamos a interactuar, ¿no? De igual forma instanciamos que son librerías netamente para utilizar, que son necesarias para el proyecto. De igual forma instanciamos aquí en este caso ya los messages, tanto erróneos como para los correctos, y empezamos a definir. La diferencia del anterior es que aquí instanciamos al caso de uso. Pues recordemos que estamos trabajando directamente con el caso de uso, pero estamos pasando los atributos o las secciones del post repositorio que están netamente dentro de infraestructura, ¿no? En el apartado básicamente pasamos por parámetro, todos los archivos que necesitamos trabajar, y hacemos la consulta, ¿no? Al caso de uso. Todo lo que el caso de uso nos devuelve, si es que es correcto, nos va a devolver el API Response Success, donde pasamos los data, y esto a su vez va a ser convertido en diccionario. Recordemos que para la devolución al frontend necesitamos devolver los datos a través de archivos JSON, se podría mencionar, ¿no? Entonces tenemos el mensaje dinámico y el código HTTP, ¿no? En caso de que sea error 200 y que sea erróneo, en este caso si es que no existe un ID, es un 404, que no ha sido el recurso no se ha encontrado. En relación al tener todos los registros, básicamente pasamos por parámetros todas las cuestiones, y finalmente de igual forma convertimos en este caso a diccionario, ¿no? Al igual que el otro, llamamos a la lista, apuntamos a la lista data, pero a su vez esta debemos irlo generando otra opción for que sea un diccionario, pues el post entity no lo va a entender al momento de enviar la respuesta. De igual forma manejamos la paginación, que es directamente, y los mensajes, ¿no? Adicionales también, si es que es erróneo, mandamos un error 500, dónde es el error y cuáles son los errores como tal. Manejamos de esa estructura. Tenemos finalmente el service, que es un antepenúltimo paso, que es la conexión entre el controlador y netamente nuestros endpoints. Digo, claro, nuestras rutas como tal, ¿no? Entonces aquí definimos los métodos get, diferentes métodos, por ejemplo, el get, el put, el delete, como tal, ¿no? Entonces aquí simplemente instanciamos a nuestro controlador que acabamos de visualizar, capturamos los parámetros que necesitamos para el getAll, como es el page y el page size, y mandamos, ¿no? Y absolutamente respondemos todos los que nos devuelvan de aquí. De igual forma para el getById, solo pasamos el ID, el request, el post, ¿no? Estamos pasando todos los parámetros. Y nos va a responder de este tipo. ¿Qué tenemos en este tipo? Data message, los dos componentes principales, ¿no? En caso de que sea error, nos va a añadir un atributo errors. Entonces, como ya tenemos definido, simplemente pasamos al último apartado, que es el router. Aquí definimos nuestros endpoints o nuestras rutas. En este caso, el ejemplo es el post, y apuntamos a nuestro servicio, ¿no? Dentro de nuestro servicio definimos las rutas hijas, se podría mencionar. Cuando sea un post vacío, se podría decir, apúnteme al método, y
que es el método getAll, tener toda la información de datos, ¿no? De igual forma, si tenemos un ID, que va a ser el método getById. Si es que es un slash create, apúntenme al método create y así sucesivamente. Vamos trabajando con los demás métodos. En ese apartado, una vez que ya tengamos definido esta estructura, pasamos a Django a decir que este módulo o esta app corresponde a este proyecto. Entonces venimos a settings. Lo primero que vamos a hacer es instanciar nuestra carpeta. Vamos a apuntar a src app module publicación, es decir, a este apartado app module publicación, es decir, apuntar a dónde está este archivo app.ps. ¿Ya? Recordemos que debe tener la misma sintaxis. Entonces, con esto estamos diciendo que perfecto, este archivo pertenece acá. Como ya decimos que este archivo pertenece, también decimos decir que este archivo o este publication también tiene rutas. Entonces vamos a URLs y aquí definimos, ¿no? En este caso damos un nombre, en este caso va a ser API, y llamamos al archivo, ¿no? O apuntamos al archivo postrouter que está en publication, infrastructure, router y el postrouter. Entonces aquí estamos apuntando a este archivo. Y con ello básicamente ya estamos configurando nuestro proyecto, ¿no? Como tal. Entonces simplemente vamos a probar. Cuando hago un método post slash income nos devuelve esta información con el recurso paginación no tiene, así que devuelve un nuevo. Si es que hago para todos los registros, cuando hago create vamos a poner suscríbete, vamos a poner suscríbete y lo mandamos. Nos dice que suscríbete al code con el ID 6, nos dice que el recurso suscríbete al code fue creado exitosamente. Entonces venimos acá, vamos a comprobar y aquí tenemos 6 apartados, ¿no? 6 apartados como tal. Entonces en tal virtud es así como se utiliza de manera general esta plantilla y cómo ustedes pueden implementar esta plantilla dentro de sus proyectos. Pues aquí está toda la configuración. Recuerden que esta plantilla lo encontrarán en mi repositorio de GitHub. Adicionales también adjuntaré el enlace donde muestro el paso a paso cómo construir esta plantilla, ¿no? Con el fin de que vayan entendiendo de mejor manera la siguiente estructura. Sin más que decir, nos vemos.